Hola, bienvenidos. Continuamos en este video con la historia de la aritmética. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de nuestro sistema de numeración, que es el llamado sistema de numeración indo-arábigo. Antes de adentrarnos en la historia de nuestro sistema de numeración, hagamos la siguiente reflexión. La historia de la matemática que suelen contarnos, que solemos estudiar, que solemos leer, tiene una visión muy fuertemente europeocentrista. Según esta visión, la matemática como ciencia nació en Grecia, después hubo un periodo oscuro durante la Edad Media, durante el cual no hubo nuevos desarrollos. En el Renacimiento hubo un redescubrimiento de este conocimiento griego, que a su vez fue la base del desarrollo de la matemática occidental. Esta visión no toma en cuenta los desarrollos que se hicieron en otras regiones del mundo, como China, India, etc. Justamente, los eruditos de la India hicieron grandes contribuciones al campo de la astronomía y de la matemática, y en este video vamos a hablar un poco de esos desarrollos. Una mirada menos europeocentrista debería tomar en cuenta, por ejemplo, que Grecia fue influida por el Antiguo Egipto y por Mesopotamia, y a su vez, durante lo que en Europa fue la Edad Media, en la India y en Arabia hubo grandes desarrollos que a su vez estuvieron impregnados, es verdad, por el conocimiento griego. Pero en realidad la situación es mucho más compleja. Por ejemplo, la India, China y Mesopotamia se influyeron mutuamente, el Imperio Árabe influyó sobre Egipto y sobre el sur de España, y aunque es verdad que el conocimiento de la India estuvo impregnado por el saber griego, tuvo muchos desarrollos propios y originales. Uno de los desarrollos más importantes de la matemática india, que es a su vez uno de los desarrollos más importantes de la matemática universal, es la creación del sistema de numeración posicional de base 10. Este sistema de numeración posicional es la base de gran parte de la matemática actual y permitió en su momento que la matemática fuera accesible a mayor número de personas. Veamos justamente cuál es la historia de este sistema de numeración que es el que usamos hoy en día. Las primeras evidencias del uso de las matemáticas en el subcontinente indio se encuentran en el Valle del Indo y se remontan al menos al año 3000 a.C. La civilización de Harappan generó matemáticas preponderantemente prácticas asociadas a pesos, escalas de medición y construcción de ladrillos. En cuanto a la construcción de ladrillos, desarrollaron una tecnología muy avanzada. De hecho, los ladrillos que construían seguían una proporción que hoy en día todavía se consideran las óptimas. Las marcas en todos los objetos de medición encontrados son de naturaleza decimal. Esto lleva a la teoría, aunque en principio es solo una teoría, de que los números de Brahmi, que luego se convertirían en los números que usamos hoy en día, se originaron en el Valle del Indo alrededor del año 2000 a.C. En esa época, sin embargo, todavía no se había desarrollado un sistema propiamente posicional de numeración, porque además de los símbolos del 1 para los números del 1 al 9, tenían símbolos para el 10, el 20, el 100, etc. La primera evidencia literaria de la cultura india y por lo tanto de las matemáticas se obtiene a través de las obras de la religión védica. Estas son obras de contenido religioso, pero que incorporan una gran cantidad de conocimiento astronómico y por lo tanto matemático. De las matemáticas aquí contenidas, la aparición definitiva de los símbolos decimales para la numeración posicional es quizás lo más destacado. Los números de Brahmi definitivamente habían comenzado a aparecer hacia el año 300 a.C., antes de que terminara el periodo de los Suva Sutras. La similitud de estos dígitos de Brahmi con los números de hoy en día es bien clara. No incluían todavía un símbolo para el cero, sin embargo, un historiador que ha investigado la situación dice que Panini, que fue un gramático del año 500 a.C., formuló ciertas reglas que implican el conocimiento del número cero, del número matemático cero. Hacia el año 400 a.C. se produce el declive de la religión védica y el ascenso de la religión jaina y del budismo. Los principales trabajos de la religión jaina sobre matemática datan de alrededor del año 300 a.C. hasta el 400 después de Cristo, y entre las obras jaina aparecen los trabajos sobre los siguientes temas: conocimiento de leyes fundamentales de los índices, operaciones aritméticas, operaciones con fracciones, operaciones con logaritmos. La religión jaina trabajaba con números grandes, enormes, y es posible que la necesidad de tener una forma práctica de expresar esos números tan grandes, fuera la que llevara al desarrollo finalmente del sistema posicional de numeración. En 1881 se descubrió el manuscrito de Bashkali, que es una copia del siglo X de un original de alrededor del año 400 después de Cristo y que consiste en un manual de reglas y ejemplos ilustrativos
junto con sus soluciones, dedicado principalmente a la aritmética y el álgebra. En este manuscrito aparece ahora sí el sistema de numeración posicional con el 0 incluido. Este manuscrito también incluía operaciones con fracciones. Las fracciones se escribían exactamente igual que como lo hacemos hoy en día, solamente que sin la raya que separa el numerador del denominador. También tenía un símbolo para los números negativos. Curiosamente, el símbolo para los números negativos es el que usamos hoy en día para el signo más, una cosa que nos resulta curiosa hoy en día. Mahavira es el matemático indio más célebre del siglo IX, era de religión jainista, y en su obra Gamitasar Sangraha de 850 después de Cristo es el primer texto sobre aritmética en la forma actual. La evidencia actual apunta que el sistema indio de numeración ha sido influido por la base 10 de los tableros de conteo chinos por un lado y por el sistema posicional de numeración de los babilonios por el otro, pero la combinación de ambas ideas es totalmente original de la India. El mayor aporte de la matemática india al sistema de numeración no es tanto el uso de los números de símbolos de los dígitos para los dígitos del 1 al 9, sino la incorporación del dígito 0 como marcador de posición. Pasó bastante tiempo hasta que los numerales adoptaron la forma que conocemos hoy en día, y en la imagen vemos distintas formas de escritura que existieron en distintos momentos. Destacamos, fíjense, lo que aparece abajo a la derecha, donde se ve claramente el número 10 en una forma muy parecida a la actual. El sistema posicional decimal, incluido el 0, se habría perfeccionado hacia el año 100 a.C., pero a los sistemas numéricos les toma aproximadamente 1000 años establecerse como de uso común. De hecho, el sistema indio lo hizo recién en el siglo IX después de Cristo. Se desconoce quién fue el inventor del 0, pero en cuanto al símbolo en sí, se denotó originalmente con un punto, después con un círculo con un punto dentro, y finalmente con la forma de óvalo que conocemos hoy en día. Los indios se referían al 0 como sunya, que significa vacío. El sistema se estableció en los círculos académicos de la India en el siglo VI. Posteriormente se extendió en primer lugar a China y Egipto, concretamente a Alejandría, luego a Bagdad, capital del Imperio Árabe, en el siglo VIII. Los eruditos árabes mejoraron el sistema al introducir fracciones decimales. Cuando los árabes adoptaron la numeración de la India, tradujeron la palabra sunya, que era el nombre que los indios le daban al 0 y que significaba vacío, por sifr, que significa vacío en árabe. Al-Khwarizmi, en su libro sobre el arte de calcular hindú, da una exposición completa del sistema de numeración indio. Con las primeras traducciones latinas de esta obra en Europa, los lectores, que carecían de más información al respecto, comenzaron enseguida a atribuir al autor no solo la obra, sino también el sistema de numeración expuesto en ella. En el Imperio Bizantino, Maximus Planudes escribió un libro sobre el sistema de numeración hindú, que había alcanzado por fin al mundo griego. Sin embargo, en Bizancio los numerales alfabéticos griegos nunca dejaron de ser usados, y de hecho en Grecia hoy en día se siguen usando en documentos legales o administrativos y también en documentos eclesiásticos, de manera similar a como todavía nosotros hoy en día usamos el sistema de numeración romano. Contemos ahora cómo el sistema de numeración indoarábigo fue introducido en Europa. Hablemos primero de la Crónica Ibeldense, que es un manuscrito realizado por el monje Vigilia en el año 883, que al estilo de una enciclopedia contiene datos breves de la historia universal y también de la historia de España. En este texto aparece la primera mención europea de los números indoarábigos, la primera representación de sus dígitos, excepto el 0. Otro hito en la historia de la introducción del sistema de numeración indoarábigo en Europa es el Liber Abaci, obra de Leonardo de Pisa. Esta obra es uno de los primeros que introduce el sistema indoarábigo en Europa. Estaba dirigido principalmente a comerciantes y académicos y empezó a convencer al público de la superioridad del sistema de numeración indoarábigo. En este libro se describen las nueve formas hindúes, o sea, los dígitos del 1 al 9 junto con el signo 0, que dice Fibonacci se llama Sefirum en árabe, que es la traducción de cifr, que justamente es la palabra árabe para el 0. Precisamente fue la palabra Sefirum y sus variantes de donde se derivan nuestras palabras cifra y 0. Fibonacci ya utilizaba regularmente la barra horizontal para escribir las fracciones, algo que ya se usaba anteriormente en Arabia, pero solo llegó a utilizarse de manera generalizada en Europa en el siglo XVI. En realidad Fibonacci usaba fracciones comunes sexagesimales y unitarias, pero nunca usó fracciones decimales.
Hubo otras obras que alcanzaron mayor popularidad y ser exposiciones más elementales. Mencionemos dos de ellas. La primera es Carmen de Algorismo, Canción del Algorismo de 1240, que es un poema en el que se describe con detalle las operaciones fundamentales utilizando los numerales indoarábigos y considerando al 0 como un número. Otro texto fue el Algorismus Vulgaris, que era un manual práctico de cálculo y fue el primer texto en introducir los numerales indoarábigos y su uso en los claustros universitarios europeos. Para tomar conciencia de la importancia de este sistema de numeración que hoy en día tenemos tan incorporado que nos parece totalmente natural, tomemos las palabras del gran matemático Laplace, que dijo así: el ingenioso método de expresar cada número posible utilizando un conjunto de 10 símbolos, cada símbolo tiene un valor posicional y un valor absoluto, surgió en la India. La idea parece tan simple hoy en día que ya no se aprecia su significado y su profunda importancia. Su simplicidad radica en la forma en que facilitó el cálculo y colocó la aritmética en primer lugar entre las invenciones útiles. Hoy en día todavía existen distintas formas en la India de representar los dígitos del sistema de numeración posicional. Pero también nosotros tenemos distintas formas de representar los dígitos. Efectivamente, en las distintas tipografías los dígitos se representan de formas diferentes. Espero que este video les haya resultado interesante. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima ocasión.